2, Oh. 3. Muy buenos días a toda la comunidad educativa. Los saludamos hoy, 12 de abril, a las 10:30 de la mañana, en este tercer espacio de la semana institucional que se organiza por parte de Red Académica. El día de hoy, pues, nos complace tener unos invitados ponentes y profesionales en este tema tan especial como es la prevención de violencias sexuales, sobre el cual trabajamos bajo el proyecto 7774, Educación Integral en Sexualidad. Voy a hacer una introducción a cada uno de nuestros profesionales dentro del equipo. Bárbara Vergara, ella es una socióloga, se encuentra en este momento estudiando pedagogía curativa y terapia social para personas con discapacidad. Tiene más de 10 años de experiencia en trabajo con comunidades, familias, niños, niñas y actualmente pues hace parte de este equipo. Todo esto bajo el marco de las estrategias pedagógicas en las instituciones de la localidad de Bosa. También con nosotros está María Camila Fonegra. Ella es trabajadora social, estudiante con especialización en investigación social, profesional de acompañamiento pedagógico en temas de educación integral en sexualidad en las instituciones educativas de Engativá y Fontebón. Y por último, tenemos a nuestro compañero Luis Fernando Bedoya, licenciado en literatura. Tiene más de 12 años de experiencia en las aulas, en los colegios de Bogotá, con niños, niñas y adolescentes, así como con padres, madres y cuidadores. Hace parte también del equipo 7774, Educación Integral en Sexualidad, y él cobija las localidades de Rafael Uribe Uribe. ¿Quieren decir unas palabras ustedes primero, compañeros? Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Nuevamente les agradezco pues su invitación y de igual manera pues vamos a disfrutar de esta charla tan importante y que nos compete a todos y que debe ser contada en este momento. De esta manera comenzamos esta, esta presentación un poco basándonos en las temáticas sobre las violencias sexuales. En este primer momento vamos a hacer una pregunta muy importante que es, ¿cuál es la situación actual de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia? Para eso, Vale, Juan Manuel, muchas gracias. Antes de que presentes esa diapositiva, voy a decir unas cositas, si puedes ir a la anterior. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación en este espacio. Es importante decir que este espacio está gestado desde el proyecto de Educación Integral en Sexualidad 7774. Nosotros somos profesionales que nos encargamos de llegar a los colegios a través de la implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito. Evidentemente, este es un problema que nos parece pues, muy clave abordar, es un problema social muy importante y para arrancar con el abordaje de esta pregunta, pues es importante decir varias cosas. Entonces, queremos hablar de la situación actual de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, pero pues para hablar de la situación actual, digamos, de este y de cualquier problema social, es importante dar como una mirada a factores económicos, sociales, políticos recientes que puedan tener algún nivel de influencia sobre el mismo, ¿no? Entonces, digamos que para hablar de violencia sexual es clave para el equipo dar una mirada al impacto de la pandemia por COVID-19 sobre este fenómeno. Primero, porque aún estamos dentro de la dinámica de la pandemia y segundo, porque en términos de salud sexual y salud reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, señala un retroceso de 30 años en América Latina y el Caribe en términos de acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? En América Latina y el Caribe, pues este es un tema muy preocupante. El COVID-19 pues generó unas afectaciones en la salud pública en todo el mundo, como todas y todos ya conocemos.
porque se le dio pues una prioridad a la atención por enfermedad asociada al virus en detrimento del acceso a la atención en salud, digamos, integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva. Es importante decir que la violencia sexual, pues como parte de las violencias basadas en género, y esto, digamos, no, pues no es una apreciación, ya hay investigaciones, está documentado que es principalmente ejercida por familiares o por conocidos cercanos, y pues que este y otros tipos de violencias basadas en género se profundizó pues durante los periodos de confinamiento. Entonces es clave entender también el impacto de todo este proceso de pandemia sobre este fenómeno. Bueno, ahora sí, Juan Manuel, si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué nos dicen las cifras sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Entonces, en el año 2019 en Colombia se reportaron 25.536 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo cual representa el 72.3% de los casos de delito sexual contra las mujeres, ¿sí? En el año 2020, por el otro lado, en Colombia se reportaron 19.631 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y esto representa el 84.3% de los casos de delito sexual contra las mujeres. Estas son cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, del Instituto Nacional de Medicina Legal y del ICBF. Entonces, digamos que acá se puede ver una baja en el número de casos entre el año prepandemia, que pues fue el 2019, y el año de inicio de la pandemia, que fue el 2020. Igual, diferentes investigaciones han documentado que mientras las llamadas para atención a casos de violencia contra las mujeres en la línea púrpura se dispararon, por ejemplo, en el primer día de pandemia un 330%, y fue una tendencia que se mantuvo al alza durante toda la cuarentena, los reportes de denuncias no crecieron de la misma manera. Entonces, esta cifra nos muestra es de 2019-2020, pues bueno, una baja en los casos, pero digamos que sí, pues se reconoce, como decía, esa tendencia pues a la baja. Entonces, existen unas investigaciones también que precisan que un fenómeno denominado la proximidad forzada, que se dio en el marco del confinamiento, un confinamiento atravesado pues, por multiplicidad de problemas de orden familiar, económico, salud física, salud mental, generó dificultades para la ejecución de las denuncias. Entonces, como decía, hubo una tendencia al alza en las llamadas a los canales de atención, pero digamos, las denuncias que evidencian casos de violencia sexual bajaron, ¿no? Ahí se puede notar como esta paradoja, ¿no? Bueno, de igual manera es importante decir que no poder asistir a la escuela en este periodo de cuarentena y confinamiento, entendía la escuela como un entorno protector durante este periodo de tiempo, pues también obstaculizó la identificación de la violencia sexual de la que podría estar siendo víctima pues un estudiante, una estudiante, y por ende la generación de la respectiva denuncia. Entonces se ve como hay factores que en este periodo, digamos, sí hacen notar que se incrementó la violencia basada en género, pero las denuncias no mostraron pues el mismo incremento, ¿no? Ese es como a lo que se quiere llegar. Otro elemento importante respecto a esas cifras, pues de ambos casos, es que es muy representativo el porcentaje de casos en contra de niños, niñas y adolescentes respecto al total de casos, ¿no? En el año 2019 supera el 70% y en el año 2021 supera el 80%. Eso pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El total de casos reportados, pues más del 70% es contra niños, niñas y adolescentes en el 2019, y en el 2020 pues superó el 80%. Bueno, hablando de Bogotá, la tendencia de reportes de casos de violencia sexual del año 2019 al año 2020, en cambio, sí incrementó. En el año 2020 en Bogotá se notificaron 7.669 casos de violencia sexual, un 9.5% más que el año anterior. El 83.7% de las víctimas fueron mujeres y el 16% hombres. Respecto a los grupos de edad más afectados durante el año, se tiene que el 73.3% de los casos notificados son niños, niñas y adolescentes.
Entonces acá de igual manera en esta cifra es muy diciente que en más del 70% de los casos las víctimas sean niños, niñas y adolescentes y que el 80% de los casos sean mujeres. O sea, acá se ve que posiblemente Bogotá, las condiciones de la ciudad posibilitan un poco más el acceso a la justicia y por eso respecto a las cifras nacionales en Bogotá sí hay un incremento en ese periodo de tiempo en las denuncias. ¿Listo? A corte de agosto del año 2021, en Colombia se reportaron 6.999 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esta es una de las cifras más recientes pues, que se conocen, es el corte de agosto del 2021. Siguiente, por favor. Bueno. La anterior, por favor. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar también un poco de las cifras ahora sobre embarazo temprano en niñas y adolescentes, porque hay evidentemente una relación entre el tema de la violencia sexual y el embarazo temprano en determinados casos. Vamos a mirarlo un poco pues, como a lo largo de esta charla. Entonces, para hablar de las cifras de embarazo temprano, nos concentraremos en este rango de 10 a 14 años, porque en esta población se puede ver de una manera más clara, digamos, el ejercicio de la violencia sexual, ¿no? Entonces, en el año 2020 en Colombia se reportaron 4.268 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años según el DANE. A corte de octubre del 2021, en Colombia se reportó un incremento del 19.4% de los nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años con respecto al año anterior. Entonces acá pues lo que se evidencia es un incremento en las cifras nacionales de embarazo temprano en este rango de edad, ¿no? Que como se ha dicho, en el marco de la pandemia pudieron ser un producto de violencia sexual, o límites para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, límites en el acceso a la educación sexual, imposibilidad también para acceder a métodos anticonceptivos. Digamos, hay una cifra muy importante sobre este punto específico de métodos anticonceptivos que es importante poner sobre la mesa, es que en América Latina se estima una discontinuidad de usos de métodos anticonceptivos de 3.9 millones por dificultades de las personas para poderlos comprar, pero también de 13.1 millones por desabastecimiento de los servicios públicos, pasando de 11.4 a 16.3 el porcentaje de personas con dificultades para el acceso a la anticoncepción, que es una situación que evidentemente se agrava en el caso de las adolescentes. Bueno, entre los meses de enero a junio del 2021 en Bogotá se reportaron 61 casos de embarazo temprano en niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años. Acá es importante pues, recordar que estamos haciendo alusión a 10 y 14 años y pues también es una cifra parcial que se tiene en Bogotá. Entonces, bueno, los artículos 208 y 209 del Código Penal, la Ley 599 del 2000, establecen que el acceso carnal abusivo con menor de 14 años y los actos sexuales con menor de 14 años se configuran como delitos. En ese sentido, estos embarazos desde el Código Penal pues se asumen, digamos, como producto del delito de violencia sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es clave entender el problema de la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, como un factor que vulnera el derecho a tener una vida libre de violencias, que es un derecho sexual y un derecho reproductivo, y como una de las causas de los embarazos tempranos, ¿no? Pues que también afecta, digamos, su capacidad de decisión, de decidir libremente sobre el ejercicio de la maternidad y la paternidad, que también, pues es un derecho sexual, un derecho reproductivo. Digamos que debido al fenómeno pues, de la pandemia, porque entendemos que ha profundizado fuertemente los problemas sociales, pues no podemos dejar de lado también como la escalada del abuso sexual a través de Internet. Esto solamente lo vamos a dejar como enunciado. Entonces, la cibervictimización es un factor de riesgo para la violencia sexual, ¿no? En tanto existe pues, 3 categorías: riesgo de contenido, riesgo de contacto y riesgo de conducta. Hay un estudio de la Universidad Nacional, una tesis de maestría concretamente, que establece que el riesgo de contacto es el que se da cuando el niño, cuando el adolescente tiene una relación con terceras personas, comunicación con
con terceras personas que buscan, digamos, un acercamiento inadecuado con el menor, como acoso pues, sexual o virtual, interacciones que buscan engañar a los menores para que accedan a realizar actividades sexuales, grooming, y que puedan derivar en que los menores sean objeto de trata y de explotación sexual. Entonces es importante entender que también dentro del mundo virtual pues se debe hacer es un escenario de análisis a la hora de pensar en la prevención de la violencia sexual. ¿Listo? Para ir cerrando la respuesta a esta pregunta, es importante decir que en el marco de esta lectura, pues no se puede desconocer la existencia de una estructura social e histórica que organiza las relaciones entre hombres y mujeres pues de una manera desigual, que legitima la dominación, la explotación y la subordinación de los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados. Entonces tampoco se puede desconocer que en esa dinámica pues evidentemente juega un papel importante la estructura social que sostiene y legitima la violencia basada en género, ¿no? Entonces eso para ir cerrando. Muchas gracias. No sé si hay algún aporte sobre este punto. Pues digamos, Cami, haciendo un poco énfasis en la reducción y lo que se ha estado trabajando en las cifras estos últimos años es muy importante por lo menos tener en cuenta, y eso con el fin de seguir implementando estrategias, trabajando más altamente en las instituciones, no solo con estudiantes, sino con padres de familia, con los orientadores, con los profesores, que estar de la mano con ellos siempre y trabajar a la par, pues para seguir mostrando cómo o bajando esas reducciones en las cifras. Bueno, pues bueno, nuestra siguiente ponente nos va a contar qué se entiende por violencia sexual y cuál es su respaldo jurídico. Fer. Tienes tu micrófono apagado, Fer. Hola, ¿me escuchan? Hola. Te Sí, ahora escuchamos. sí. Sí, todo bien. Bueno, hola, ¿cómo están? Con el término violencia sexual hace referencia pues, al acto o coacción o amenaza hacia una persona que lleve una determinada conducta sexual. La ley la ley 1146 del 2007 ya nos especifica de una mejor manera que la violencia sexual contra niños, contra niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual que se ejerce sobre ellos, sea utilizando la fuerza, la coerción física, psicológica o emocional para aprovecharse pues, de esta situación y obviamente pues, acceder de manera violenta. Entonces, esta sería como la respuesta en primera instancia. Pasemos a una segunda diapositiva y encontramos aquí que la violencia sexual se presenta de muchas maneras y la intención de eso es como identificarla, ¿sí? Entonces es importante que reconozcamos estos espacios y estos comportamientos. Entonces podemos encontrar violación o asalto sexual, que es el acceso carnal violento del victimario y que éste utiliza fuerza física pues, para aprovecharse. También encontramos el abuso sexual, que es un poco diferente, en el niño o niña adolescente que es tocado o acariciado sin ese consentimiento, ¿sí? Entonces es condicionado obviamente para llevarlo a este comportamiento. Y también podemos encontrar situaciones en las que hay condición de discapacidad y se hace abuso pues, de esto. Tenemos explotación sexual del niño o la niña adolescente con fines sexuales de otra persona y un tercero recibiendo pago monetario o en especies. Entonces aquí hay ya es una comercialización. Tenemos violencia sexual en el conflicto armado, que son actos de violencia sexual que se cometen contra niños o adolescentes en el marco del conflicto armado y que hemos venido obviamente pues, como presenciando. Y también tenemos la trata con fines de explotación sexual, que sería como el comercio, los niños y niños adolescentes en lugar donde viven o explotación sexual. Juan, pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el video y este nos amplía un poco más para pasar como a lo que nos puede respaldar.
Entendamos por violencia sexual cualquier situación en la que una persona, denominada agresor, atenta o vulnera la integridad y la libertad sexual de otra persona. Aunque existen muchas formas de violencia sexual, a veces no podemos identificarlas porque parecerían socialmente aceptadas. Ocurren frente a nuestros ojos, pero nadie dice nada. Muchas personas se han acostumbrado a verlas y a guardar silencio, creyendo, tal vez, que están frente a una situación normal. Revisemos algunas creencias asociadas al machismo y a la violencia contra las mujeres. Son tan comunes y peligrosas que más nos vale poder identificarlas para evitarlas, enfrentarlas y denunciarlas. Para comenzar, vale la pena resaltar dos aspectos clave a la hora de entender la violencia sexual. Todos somos sujetos de derechos, especialmente niñas, niños y adolescentes. Nunca podemos ser tratados como objetos para la satisfacción sexual de otra persona. Además, garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todos, del Estado, la familia y la sociedad. Ok, gracias Juan. Visibilizar estos espacios son importantes porque aquí nos podemos dar cuenta de la necesidad de conocer. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar un poco la ley 906 del 2004, vamos a entrar un poco en ella con ciertos artículos y estos artículos pues solamente nos irán mostrando la tipificación. Entonces encontramos el artículo 205, que es el acceso carnal violento, en el que se realice a otra persona mediante la violencia. Entonces, esto está tipificado en el Código Penal y se incurre de 12 a 20 años de prisión. Ampliarlo sería como que este delito se configura como que una persona tiene la intención de dañar a otra y con la cual penetra con su miembro viril u otro objeto por vía anal, vaginal u oral de manera forzada. Encontramos también el artículo 206, que es el acto sexual violento que se realice a otra persona y esto incurre de 8 a 16 años. Aquí hay una pequeña, digamos, derivación. Dice que a diferencia del delito de acceso carnal violento, para este delito se configura es que no existe la penetración, si no encontramos penetración, pero sí se realizan actos como tocamientos, besos, caricias sin el consentimiento de esa persona y pues obviamente para este tipo de acciones el agresor recurre a la fuerza física, pues a la fuerza moral, ¿sí? Para cometer este delito. Y encontramos también el artículo 207, que es el que realice acto sexual carnal con persona de incapacidad de resistir. Entonces, en este estado podemos encontrar tres espacios, ¿sí? Que nos describe de una manera como muy detallada este artículo, y es la incapacidad de resistir de la persona. La otra sería el estado de inconsciencia, que el agresor se aprovecha, o un estado de inferioridad psíquica, en el cual el agresor aprovecha estas tres instancias pues, para cometer su acto. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, como anteriormente vimos el artículo 205, 206 y 207, pues nos tipifican unos códigos penales. Aquí encontramos que el artículo 208 ya refiere específicamente al menor de edad. Entonces, nos habla del 208, acceso carnal con abuso menor de 14 años. ¿Sí? Entonces, tiene una pena de 12 a 20 años. Tenemos el artículo 209, que serían los actos sexuales con menor en 14 años. Tipifica también los tocamientos. ¿Sí? Y nos muestra una que incurriría en prisión de 9 a 13 años. Y aquí, pues vemos que investigando encontramos el artículo 210, que es acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir en menor de 14 años, con las mismas tres contradicciones que encontramos aquí, que es incapacidad para resistir, estado de inconsciencia o estado de inferioridad. Y el 210 tiene una parte que sería el 210A, que lo encontramos aquí, que es el acoso sexual, pues que es importantísimo trabajarlo por el hecho de lo que está como culturalmente aceptado, que lo decía el video. Dice que en el beneficio suyo de un tercero o valiéndose de una superioridad, nos explica aquí, manifieste poder, entonces por edad, por sexo, posición laboral, hostigue, asedie física o verbalmente a una persona. Entonces vemos que la cultura, nuestra cultura como que valida muchísimo el acoso callejero, entonces es como empezar desde ahí a visibilizarlo y pues obviamente a cambiar digamos, como este pensamiento. Tenemos el artículo 218,
que es el que fotografíe, filme, grabe. Aquí ya entramos obviamente en las plataformas digitales, como en las nuevas tendencias que hay. Entonces, ofrezca, venda, compre, posea o almacene material que represente una actividad sexual e involucre a personas menores de 18 años. Y por último tenemos en el artículo 219, que es el turismo sexual, que es el que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan o utilicen menores de 14 años para actividades legales, y obviamente pues haya un cambio monetario ahí en esta parte. Entonces, el desarrollo, última diapositiva, Juan, por favor. Entonces, aquí encontramos un marco legal bastante amplio, ¿sí? Que nos respalda completamente, que son todas las leyes, decretos y resoluciones. Entonces, el desarrollo de estas políticas, ¿sí? Se basan en los compromisos adquiridos por el país, en este caso Colombia, en los marcos y conferencias de los cuales ha asistido, y la idea sería como procurar el bien de la persona y el derechos sexuales y reproductivos. Uno de estos ejemplos, o el más claro, es como la Conferencia del Cairo de 1994, que es la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces aquí los tenemos. Gracias, Juan. Bueno, Fer, esto es importante acotarlo, sobre todo como todos estos artículos y leyes que pues se rigen y por lo que pues debemos tener en cuenta, porque digamos que no es natural o a veces no pensamos que es algo casual, acciones o actitudes que la misma ley lo prohíben. Entonces, bueno, es muy importante tener como todas esas acotaciones, tanto las leyes como los artículos en donde especifican eh, todas las indicaciones que se deben tener en cuenta. Para la siguiente pregunta es importante un poco enfocarnos como desde nuestra entidad y nuestro proyecto en específico, ¿qué herramientas para trabajar en el aula de la educación integral en sexualidad para la prevención de violencias se deben utilizar? Para esto, pues, le cedemos la palabra a nuestra siguiente ponente, Bárbara. Gracias, Juanma. Bueno, comenzaría diciendo que efectivamente la educación integral en sexualidad es en sí misma una herramienta muy potente, y creo que en este momento es la herramienta más consolidada que tenemos, afortunadamente, a nivel internacional para poder disminuir estas cifras tan preocupantes de las que nos hablaba Cami respecto a violencia sexual. Pues por un lado, la educación integral en sexualidad provee tanto las habilidades como conocimientos para que los niños, niñas, adolescentes y también las personas adultas, porque esto es un proceso, la educación sexual es un proceso que nunca se acaba y que tiene que estarse actualizando constantemente. Entonces esto da herramientas para, digamos, para desempeño y para desempeño de habilidades sociales, no solamente a nivel sexual. Por otro lado, también provee la autoestima y el conocimiento del propio cuerpo, que en estos contextos educativos puede parecer muy obvio, pero por generaciones ha sido un tema tabú, un tema que se ha callado bastante y el tema de la sexualidad ha estado como oculto. Y por el otro lado también ayuda a reconocer cuáles patrones o conductas están como socialmente aceptadas o están bien, no solamente para lo social, sino para mí como sujeto. La educación sexual provee esas herramientas. Entonces, digamos, diciendo esto, que la educación sexual es en sí misma una herramienta muy poderosa, traemos dos definiciones internacionales avaladas en este momento que nos pueden ir centrando el tema de la sexualidad y dándole un lugar, el lugar importante que tiene para nosotros en la educación y en el desarrollo mismo de la vida. Por un lado, en la Declaración de los Derechos Sexuales aprobados en la Asamblea General de Sexología, no deja la anterior, por favor.
Esta, digamos, nos dice que la sexualidad es parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional. Esto, digamos, es fundamental para el desarrollo pleno de la sexualidad, del bienestar individual, interpersonal y social. Creo que esta definición nos ayuda a ir naturalizando el tema de la sexualidad y es parte del ejercicio que viene haciendo el equipo de Educación Integral en Sexualidad de la Secretaría de Educación. Es como ir poniendo en el lugar adecuado el tema de la sexualidad porque es transversal y nos, digamos, nos atraviesa desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos y no es cuestión solamente del área de orientación o del profesor de ética, sino es algo que debe estar constantemente conversado y naturalizado en nuestra cotidianidad. Ahora sí pasemos a la segunda, a la siguiente diapositiva, donde desde la Organización Mundial de la Salud también se pone la sexualidad en un aspecto central del ser humano, donde cosas como que anteriormente se podían ver con algún tabú, con alguna vergüenza, hoy se ponen en una discusión central como parte del desarrollo pleno de la humanidad, de los seres, de los sujetos. Y esta vivencia del placer, de la intimidad, no solo para la reproducción, sino en general, digamos, para el desarrollo pleno del derecho. Y esto obviamente está atravesado, está condicionado por factores sociales, económicos. No es lo mismo vivir la sexualidad acá que en Medio Oriente, tiene que ver con el contexto familiar, con el contexto socioeconómico, tiene que ver con los patrones culturales y también religiosos, políticos, espirituales. Todo esto, digamos, es un gran engranaje de creencias que constituyen la sexualidad, digamos, si dependen si es una sexualidad sana o no. Y creo que aquí están los orígenes de todo esto que vemos y de estos resurgimientos de violencia sexual que vemos tan preocupantes que pues merecen toda nuestra atención, análisis, que en parte lo mencionaba muy bien Camila con todas estas cifras y todo lo que ha pasado en pandemia, pospandemia, y nos ayuda a ir entendiendo como lo importante que es atender de manera urgente la educación integral en sexualidad. En la siguiente, por favor. Digamos, esta diapositiva nos muestra algunos de los impactos que tiene la educación integral en sexualidad en el comportamiento sexual y en la salud. Y nos comienza un poquito a desvirtuar o digamos, a explicar de mejor manera, como lo veíamos anteriormente, el tema de la educación sexual, que por mucho tiempo fue un tema escondido y aún lo es. Nos encontramos que hay algunas familias donde todavía no se habla de este tema, donde hay un poco de, ¿cómo se llama?, tergiversación de la información. Entonces, esto nos ayuda a ir centrando otros de los impactos que puede tener la educación sexual como una estrategia, como una herramienta. Por un lado, nos dice que la educación sexual en la escuela como por fuera de ella no aumenta la actividad sexual, y esto es muy importante y lo hablamos también con los padres de familia con los que tenemos la oportunidad de encontrarnos, y es que no se hablaba del tema pensando que hablarlo, que abrir esta puerta era peligroso porque enseguida los chicos y las chicas se iban a desmesurar, digamos, en actitudes sexuales, y al contrario, cuando se tiene en cuenta cuáles son los riesgos, cuáles son mis posibilidades, el ejercicio de ciudadanía y la consolidación de un proyecto de vida está de una manera tan sólida que, digamos, se disminuyen los riesgos de embarazo temprano y de infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, nos dice que se logran mejores resultados cuando se complementa esta educación sexual, no solamente desde la escuela, sino obviamente hay participación activa de los padres de familia y de las entidades de salud. En esto, desafortunadamente, todavía tenemos bastantes vacíos. Encontramos vulneraciones muy grandes a nivel de salud en temas de sexualidad y acceso a la información y a los métodos de anticoncepción. Sin embargo, pues estamos hacia allá, es un camino, es un ejercicio, y creo que en estos espacios pues, académicos es donde se pueden comenzar a romper estas brechas un poco. Por otro lado, bueno, pues lo veíamos anteriormente, la educación sexual tiene efecto positivo en el aumento del conocimiento
en sus actitudes respecto a los comportamientos sexuales y reproductivos. En todo este ejercicio que estamos haciendo de acompañamiento a los colegios con los chicos, con los estudiantes, se provee toda la información sobre derechos sexuales y reproductivos, no solamente las posibilidades, sino para que entiendan también cuáles son los riesgos y digamos, la información está ahí disponible como parte del derecho también a esos ejercicios. Y pues también nos dice desde la UNESCO que todos estos programas que digamos hasta ahora, y todavía vemos algunos como con cierta vigencia, cuando se promueve la abstinencia, digamos, o se omite el tema como si esto fuera que no se accediera a la curiosidad, a la exploración sexual y demás. Entonces, como si eso tuviera algún efecto en el retraso de las relaciones sexuales, lo que se ha encontrado es lo contrario. Y no solamente que no se atrasa el inicio de la actividad sexual, sino que ese inicio está lleno de tergiversaciones, está lleno de mitos, está lleno de informaciones que llegan de los compañeritos, de las páginas de internet, que no siempre tienen una información tan clara y tan precisa, o científica, o con bases exactas. Entonces, digamos que también la educación integral en sexualidad puede, digamos, combinar todas estas estrategias para un mejor acercamiento a la sexualidad en un momento que se decida, además, y se tengan las herramientas para acceder a ello. La siguiente. Gracias. Aquí tenemos algunas de las herramientas que podríamos, en este caso, pues de los colegios y de donde estamos acompañando todo este proceso que ya los colegios muy juiciosamente vienen haciendo con sus programas de educación integral en sexualidad, algunas herramientas que hoy en día están funcionando y que podemos reforzar, no solamente con este proyecto, sino con todas las actividades que año a año se trazan desde las instituciones. Por un lado, pues tenemos los lineamientos que desde el 2008 Colombia con los que cuenta, que es esta formulación de los proyectos educativos en sexualidad, llamados PACE o PES, dependiente como de la orientación, pero encontramos todavía que se llaman de las dos maneras. En estos lineamientos, digamos, hay unos enfoques, unas orientaciones, y bueno, pues ahí están a disposición. Los hemos trabajado también en algunos acompañamientos pedagógicos con las instituciones, mostrándoles de qué se tratan estos lineamientos, y pues muchos de los programas que hoy ya están en ejecución en los colegios tienen y digamos, se han basado en estos lineamientos. Por otro lado, tenemos la ley 1620, digamos que este es donde se activa, donde surge el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de Derechos Humanos en Educación para la Sexualidad y Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Entonces, esta ley, digamos, también soporta, apoya el ejercicio y la convivencia frente a específicamente al acoso escolar, el alto riesgo de violencia y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tener en cuenta esta ley también puede ser una herramienta muy potente para la educación sexual y la prevención de violencias al interior de las instituciones. Por otro lado, tenemos las orientaciones de la UNESCO. Este es un documento que nosotros también tenemos ahí en el ejercicio de acompañamiento constantemente. Este básicamente lo que hace es que a través de unas orientaciones muy básicas y a través de unos ejes temáticos muy claros y digamos tendientes a cumplir algunos objetivos de desarrollo sostenible, como son el 3, el 4 y el 5. El 3 es vida sana y bienestar, le apunta obviamente a esto. El 4 es educación de calidad y igualdad de género. Pero esto, digamos, por medio de unas herramientas, ahí sí que hay una caja de herramientas muy claves para la formulación de los planes al interior de las instituciones para que hayan unos específicos y sobre todo para que hayan unos conceptos pedagógicos para cada edad. Entonces encontramos que estas orientaciones de la UNESCO tienen 4 grupos por edades, uno de 5 a 8, otro de 9 a 12, de 12 a 15 años y de 15 a 18. Obviamente porque, como ustedes saben, no es lo mismo sexualidad con niños de primera infancia a hablar con niños o con jóvenes que ya están a punto de graduarse. Entonces, tener en cuenta estas categorías, cuáles temáticas, nos ayuda a ir perfilando como acciones concretas dentro de la institución, con tiempos ojalá específicos, con cronogramas, y que no sean, algunos espacios con colegios nos han dicho, no sean acciones
como esporádicas, ¿sí? Por allá en el colegio una vez al año se hace una pequeña actividad, sino que sea una cosa constante, digamos, que oriente el ejercicio en esta pedagogía de la educación integral en sexualidad. Por otro lado, y digamos la cuarta, es las estrategias que dentro de esta formulación o otras se pueden hacer para transversalizar la educación integral en sexualidad. ¿Esto qué significa? Que debemos ir rompiendo las barreras de la educación sexual como solamente de los orientadores y orientadoras de la institución, o la psicóloga, o solamente cuando hay casos de abuso, o solamente cuando, por ejemplo, alguna chica accede a estos servicios porque tiene alguna preocupación, sino que tenemos que ir comenzando a hablar de estos temas en matemáticas, en sociales, en educación física, que esto sea un tema central porque, digamos, está presente en la vida constantemente y no solamente en algunos momentos. Y por el otro lado, pues también las acciones de educación integral en sexualidad con toda la comunidad educativa. Como lo decía anteriormente, es mucho más difícil si este ejercicio solo se hace desde la institución, sin el apoyo de padres de familia o sin el apoyo de quienes están a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Y hemos encontrado un poco esa contradicción. Los chicos nos preguntan, pero es que en mi casa nunca me han hablado de eso, pero es que hay mucho temor. Y obviamente no hay una mala intención de los papás por no hablarlo, sino más bien sabemos que también hay temor por qué le digo a mi hijo, en qué momento comienzo la conversación de educación sexual con mi hijo, y si no me sé la respuesta, entonces va a salir a buscarla a otro lado. Hay una cantidad de temores y además hay, digamos, una aceleración increíble de la información, de las plataformas, por ejemplo, de Internet, que nos implican como padres de familia tener constantemente unos retos de una magnitud que a veces preferimos dejarlo para la institución o para los expertos y nosotros no incluirnos en eso. Entonces, acá es cómo vinculamos a padres de familia para que vayan viendo primero que no es un tema como que esté por allá oculto, que ya no debe estarlo, que eso nos ha traído por generaciones muchos problemas, y más bien cómo vamos vinculándolos y nos vamos actualizando todos como padres de familia y como sociedad, pues para atender estos casos, no solamente desde la atención de la violencia sexual, sino desde la prevención. Creo que este es nuestro mayor reto como sociedad y como comunidad educativa. Eso sería por... Listo, Barbie, muchas gracias. Como ya mencionaba, hay muchos como abordajes y estrategias en donde pues la idea es tener un mensaje claro y conciso, quitar un poco, como decía Barbie, esos mitos, esos tabús que hay, y al hablar, o sea, una invitación a hablar de la sexualidad o la educación integral de sexualidad no es dar un mensaje de incentivar a tener relaciones sexuales, sino es como a educarlos y a tener como una comunicación clara, concreta, fija en esos aspectos. En ese siguiente momento le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Marilyn, que si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos claramente. Hola, qué bueno, pues es un placer para mí acompañarlos en este espacio de intercambio, donde contamos con la participación de 459 maestros, docentes, maestras, que como nosotros comparten esa pasión por trabajo con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños y las niñas, a propósito de la importancia que tiene la educación integral para la sexualidad. Recordemos también que este espacio está liderado por la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. Agradecemos también en este momento la presencia de estos tres maravillosos profesionales que hacen parte del equipo del proyecto 7774, que realiza la implementación de diversas estrategias para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente. Un poco retomando lo que hemos abordado el día de hoy, es muy importante mencionar que la educación integral para la sexualidad, vista desde sus tres términos, primero la educación como un derecho principal, un derecho inherente a todos los seres humanos, pues por supuesto respaldado en la Constitución Política de Colombia y por supuesto pensándonos en la integralidad de buscar
hacer esta educación desde las diversas dimensiones que tenemos los seres humanos. Abordar la sexualidad, como lo decía Bárbara, se convierte en un hecho determinante para la formación de identidad de todas estas personas que están a nuestro cargo y que tienen una alta expectativa con respecto a lo que cada uno de nosotros y nosotras como cogarantes de derechos para ellos y para ellas podemos brindarles para que ejerzan su ciudadanía, para que puedan desarrollar su identidad y, por supuesto, para que puedan desarrollar su sexualidad de manera libre, placentera y supremamente responsable. Hablar de sexualidad no implica invitar a los chicos, a las chicas a tener ciertas prácticas que son en últimas decisión de ellos, sino que nos invita a todos a sensibilizarnos, a reflexionar sobre la importancia del ser, para permitirles ser en el espacio cotidiano donde se desarrollan, permitirles a ellos condiciones donde puedan informarse de forma asertiva a través de nosotros, que somos estas personas, estas fuentes primarias a las que ellos pueden acudir para poder tomar excelentes decisiones que vayan en plena concordancia con su trayecto de vida. En este círculo, entonces, la idea y la intención de generar estos espacios de intercambio es poder brindarle herramientas a los adultos, a los maestros, las maestras, papás, mamás, cuidadores y en general a todas las personas que intervenimos en ese proceso de desarrollo. Por eso, ahora queremos hablar y ahondar un poco sobre cuál es esa ruta de atención cuando nos enfrentamos a casos de violencia sexual contra las niñas, los niños y los adolescentes. Una situación que, por supuesto, es de alta preocupación y que debemos saber cómo atender. Para esto, uno de nuestros compañeros abordará la temática que acabo de mencionar, rutas de atención en casos de violencia sexual. Bueno, Marilyn, muchas gracias. Entonces, un poco para precisar, hicimos precisamente un recorrido por la situación de la problemática de violencia sexual en la actualidad. Luego hicimos un abordaje de lo conceptual y del marco normativo sobre la problemática también. Y Bárbara, digamos, dio unas herramientas, unas claves en términos de cómo la educación integral en sexualidad es en sí una herramienta de prevención de violencias. Ahora vamos a entrar como a la otra parte de esta conversación que tiene que ver con los procedimientos en términos de la atención, ¿no? Entonces, evidentemente, como estamos hablando de la violencia sexual como un delito, entonces tenemos que hablar necesariamente del procedimiento penal, ¿no? Entonces, primero es importante reconocer quiénes son las víctimas, quién se configura como víctima según el Código de Procedimiento Penal. Entonces, se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este, ¿no? Esto lo dice el artículo 132 de ese Código de Procedimiento Penal y es importante precisarlo y pues enlazar todo esto también con todo el marco normativo que nos expuso Luis Fernando. Siguiente, por favor. Digamos que es muy importante poder hablar de la ruta de atención. Es una de las cosas que más nos demandan en las instituciones educativas. Aquí hablaremos desde el protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual. Son varios pasos que es importante que las personas, digamos que deben garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, pues puedan reconocer para que efectivamente también puedan seguirlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una situación presunta de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes. Entonces, lo primero, lo más importante, es poder identificar factores o indicios de presunta violencia sexual, ¿no? Digamos, como funcionarias de las instituciones educativas que, digamos, están en los colegios, que conocen a los chicos, a las chicas y sus comportamientos, entonces pueden digamos, identificar estos factores o indicios de presunta violencia sexual. Es importante frente a esta situación que yo puedo, digamos, intuir e ir indagando o que el niño, niña, adolescente me puede venir, digamos, a contar explícitamente que es víctima de una situación. Es importante abordar esta situación fuera del aula, en diálogo individual, evitando revictimizar al niño, niña, adolescente, guardando confidencialidad de la información
Y pues teniendo en cuenta que de requerir, digamos, algún apoyo adicional, alguna orientación, el responsable del abordaje del caso, que puede ser rector o rectora, orientador o orientadora, en últimas quien delegue, pues el rector o la rectora, podrá recurrir a la línea 141 del ICBF para un apoyo, digamos, más cercano. El segundo paso es obtener más información sobre la situación. Entonces, esta persona responsable del caso debe contar con los datos básicos del niño o niña adolescente, nombres, apellidos completos, fecha de nacimiento, número de tarjeta de identidad, el nombre del papá y la mamá, la dirección de residencia, todos los números de contacto, nombre de la entidad de salud a la cual se encuentra vinculado, toda esta, digamos, documentación que se genere en este, pues, producto de este abordaje, que pueda ser entregada por el niño o niña adolescente o por un tercero, digamos que debe conservarse y debe custodiarse de manera adecuada, restringiendo pues el acceso solamente a personal autorizado, ¿no? Es una información que se convierte pues en algo confidencial. Siguiente, por favor. Bueno, en el tercer paso, digamos, es importante pues elaborar un reporte. El reporte con el que se va a hacer entrega del caso a la Policía de Infancia y Adolescencia debe registrar la información básica del niño y adolescente, así como describir detalladamente los antecedentes y el contexto en el que se da la situación de presunta violencia sexual. ¿Sí? El contexto, digamos, de ese reporte debe ser claro, la información que se registra debe corresponder a las situaciones que han sido expuestas por el niño o niña adolescente o por ese tercero o por sí que puede bien ser miembro de la comunidad educativa o pues de la familia. Y digamos que el nivel de precisión de esa información es muy importante y es determinante para que la atención sea oportuna y eficaz por parte de la entidad competente. Este reporte tiene que ser firmado por el rector, por el orientador, digamos, esta persona responsable como primer respondiente en el establecimiento educativo, que es pues la persona que va a abordar esa situación en primera instancia y pues entonces tiene que ir respaldado por su firma, sobre todo porque el colegio en este caso pues está en la obligación y está, digamos, en el cuidado y la custodia del niño o niña adolescente hasta que se hace el traslado a la entidad competente. Bueno, el cuarto, anterior, por favor. El cuarto es contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF o Comisaría de Familia para el restablecimiento de derechos de la presunta víctima. Entonces, en este tipo de situaciones se tiene que solicitar la intervención y acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, reportar el caso al Centro Zonal del ICBF, que está en la jurisdicción donde vive la presunta víctima para que se le garanticen, protejan y restablezcan sus derechos. En el caso en el que el presunto agresor haga parte de su núcleo familiar, este caso debe ser remitido a la comisaría de familia de la localidad donde vive el niño o niña adolescente, con el fin igual de que se restablezcan sus derechos y se adopten las medidas, ¿no? El quinto punto, por favor, siguiente. Entonces, bueno, es importante que esta persona responsable de las, pues, digamos, del caso en ese momento solicite apoyo a la línea 123 al cuadrante de la Policía Nacional y remitir a la presunta víctima a la entidad de salud más cercana. Entonces, en situaciones de flagrancia o de una grave afectación físico-mental del niño o niña adolescente, el establecimiento educativo debe tomar acciones de manera inmediata, solicitando apoyo a la línea 123 para que active sus protocolos internos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, el punto 6, entonces, debe contactar a madres, padres de familia, acudiente o familiar del niño o niña adolescente. En todos los casos de presunta violencia sexual hacia niños y niñas adolescentes, es necesario que el orientador, rector o la persona que este delegue establezca contacto con un miembro de la familia diferente, pues claramente al presunto agresor y que lo acompañe durante el proceso que iniciará. Durante este contacto, esta persona encargada debe sensibilizar a la familia, digamos, sobre la necesidad de generar el proceso de restablecimiento de derechos ante las entidades competentes, realizar la denuncia
y tiene que también notificarle las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Porque pues eso también tiene unas implicaciones. Y debe dejarse por escrito esa notificación que se entregó y esa información que se proporcionó al familiar del niño o niña adolescente. Bueno, siguiente. El séptimo paso, pues es importante hacer traslado a las entidades competentes. Durante la remisión del caso, el orientador, rector o quien esté delegue debe tener presente las condiciones y circunstancias de la presunta violencia sexual en la que se identifica el presunto agresor. Entonces, cuando el presunto agresor o abusador es mayor de 18 años, el caso se debe poner en conocimiento del centro de atención e investigación integral a víctimas del abuso sexual o unidad de reacción inmediata más cercana. Cuando el presunto agresor es menor de 18 años y mayor de 14, el caso se debe poner en conocimiento del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes. Este centro cuenta con servicios integrales especializados para recibir el caso y proceder con el restablecimiento de derechos del niño, niña o adolescente. Y bueno, si cuando el agresor es menor de 14 años, entonces el caso debe ser puesto en conocimiento del Centro Zonal del ICBF, de la localidad donde vive el presunto agresor. Esta entidad asignará o remitirá, digamos, al defensor de familia para que asuma el caso. Siguiente, por favor. Bueno, reportar a la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Inspección y Vigilancia de la SED y Personería Distrital. Entonces, digamos que acá puede existir el caso en el que el presunto agresor haga parte de la comunidad educativa y acá se tiene que surtir pues un proceso principalmente administrativo. Entonces, en los casos en que el presunto agresor haga parte del personal administrativo, directivo, docente del establecimiento, igual la persona encargada debe tener en cuenta las siguientes situaciones. Entonces, si es identificado como servidor público, es decir, hace parte del personal administrativo, directivo, docente, debe hacer un reporte para notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría con copia a la Personería Distrital. Si es contratista o realiza actividades en un establecimiento educativo del distrito, debe hacerse reporte a la entidad contratante, digamos a través de un operador, con copia a la personería del distrito con el fin de que se tomen acciones administrativas y necesarias y se realice el respectivo seguimiento al caso. Bueno, siguiente. Es importante también, y eso es una invitación muy importante, reportar en los sistemas de información. Entonces el orientador, rector, persona que esté, digamos, a cargo del caso, debe reportar esta situación de presunta violencia sexual en el sistema de alertas de la Secretaría mediante el registro de su ficha respectiva. La información que se registra en estos sistemas reviste iguales características de reserva y confidencialidad y por lo tanto su acceso, consulta y uso debe hacerse solo por parte de personal autorizado. Siguiente, por favor. Bueno, ese son como, está un poco largo, pero es de hecho un resumen de todos estos pasos que ustedes encuentran en este documento de protocolo de atención a presunta violencia sexual. Ahí está todo pues mucho más, digamos, más profundo, pero pues queríamos y nos parecía muy importante, como decía, es una demanda de las instituciones educativas, conocer un poco más claro cuál es esa ruta de atención. Bueno, nuestros compañeros de la Secretaría que han estado desarrollando un ciclo de charlas frente a la violencia sexual en contexto escolar, nos dan una serie de prácticas a evitar en el abordaje de los casos que nos parece clave poderlas replicar, poderlas compartir y visibilizar, porque digamos que es muy importante que este protocolo efectivamente se siga como es, con el fin de no entorpecer los procesos y, pues muy importante, no revictimizar a las presuntas víctimas. Entonces es clave que estas personas que están, digamos, como primer respondiente de las situaciones, eviten los siguientes puntos que les vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, dar opiniones, juicios de valor o consejos sobre los hechos de violencias. Minimizar o menospreciar los hechos relatados por la víctima, ¿no? Muchas veces se tiende de pronto a anular o a dar poco valor a el relato de la víctima, de pronto se problematiza o se cuestiona y no se le da como el valor necesario. Es importante también evitar indagar sobre detalles de los hechos narrados por la víctima y divulgar a otras personas la información sobre los hechos.
También evitar desmotivar los procesos de denuncia de las violencias, insistiendo en los costos familiares, económicos, emocionales que significan para la víctima y su familia. De igual manera, evitar solicitar pruebas como un requisito para recibir declaraciones o denuncias por hechos de violencias. Esto posiblemente es una de las ideas que más circulan, de que se necesita una prueba para poder, digamos, avanzar en ese proceso de denuncia. Entonces no es un requisito para recibir pues la declaración, ¿no? De parte del niño, niña, adolescente. Y es una forma, digamos, es una práctica que puede ayudar, digamos, a entorpecer como el proceso, como ya lo decía. También evitar atender a las víctimas en espacios que no garanticen la privacidad y seguridad en el momento del relato de los hechos. La realidad de las instituciones educativas muchas veces es, y lo que uno encuentra es que de pronto las oficinas de orientación pues son compartidas, hay varias personas, hay mucho movimiento, pero pues es importante entender que es necesaria la privacidad, pues por comodidad, digamos, de la víctima, pero también para guardar la confidencialidad del caso, y entonces en ese sentido es clave proporcionar, digamos, propender por un espacio, digamos, seguro para que se dé el relato. Igualmente es importante evitar dilatar los procesos de activación del protocolo de atención correspondiente. Pueden haber algunas resistencias que hemos identificado de muchos tipos con digamos, comenzar y avanzar como con este proceso, ¿no? Por muchas cosas. Siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar también pues los canales de atención, que son básicamente los que se han ido mencionando en el paso a paso de la ruta. Entonces, clave pues el tema de comisarías de familia, y les dejamos también unos números como más directos para poder acceder. Línea 380-8400 de la Policía Nacional, como lo menciona, pues la más directa es la 123. En la Fiscalía, la línea directa es la 122, Bienestar Familiar, de igual manera la 141. Y bueno, también tenemos la línea de la Secretaría de Salud 106 para la atención también de estas situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, para ir cerrando este punto, digamos que nos parece clave mencionar que como funcionarios, funcionarias públicas, pues tenemos unas responsabilidades, ¿no? Porque hay que recordar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, tienen esta categoría, y entonces en ese sentido, pues es un deber garantizar estos derechos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Garantizarlos y no vulnerarlos. De igual manera tenemos pues una responsabilidad en dar aviso oportuno a las faltas disciplinarias o a los delitos que vulneren la integridad de niños, niñas, adolescentes. Entonces, este es un llamado, una invitación que también hace parte de, y también se enmarca en todo este, digamos, esquema normativo que cobija esta problemática, y pues es importante también para el equipo de educación integral en sexualidad que se reconozca pues ese rol que se tiene en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muchas gracias, María Camila, por tu intervención, una intervención muy acertada que nos invita nuevamente a reflexionar sobre la educación en Bogotá está en primer lugar, y es una misión, una responsabilidad de todos y todas que la educación integral en sexualidad se ponga en primer lugar en cada uno de los escenarios educativos y familiares en los que nosotros estamos inmersos, para beneficiar la vivencia, la vivencia y la garantía de los derechos humanos sexuales y derechos reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. Antes de continuar, quiero recordarles que vamos a tener un espacio para preguntas. Ya uno de nuestros compañeros está agrupando el mayor número de preguntas posibles para empezar posteriormente a resolverlas de la manera pues, más acertada posible y en el tiempo pues, que tenemos dispuesto para ello. Importante entonces, antes de colocar este video que nos va a ayudar un poco a englobar o a ir cerrando y concluyendo este espacio de intercambio, que erradicar los casos de violencia sexual es responsabilidad de todos y todas, que empieza con ese proceso de observación, de esa escucha activa que tenemos a disposición cada uno de los maestros, las maestras, los orientadores
y como hemos venido reiterando, las personas que estamos involucradas en el desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, justamente para lograr de forma empática acercarnos, brindar información oportuna y sobre todo denunciar de manera también muy oportuna a través de las diferentes entidades que ya muy acertadamente desde la ruta de atención ha expuesto María Camila. Adicionalmente, invitarlos e invitarlas también a realizar esos procesos sin miedo, a realizar esos procesos de intercambio, de cercanía, de poder escuchar, de poder acercarnos a los jóvenes, a los adolescentes, porque muchas veces esos espacios que encuentran, esa confianza que nace con su maestro, con su maestra, con su orientador, con su orientadora, son el primer eslabón para erradicar los casos de violencia. Continuemos ahora entonces con la cápsula que tenemos preparada desde el trabajo que hace el proyecto 7774, implementando diversas estrategias para la prevención del embarazo temprano y el embarazo subsiguiente. Espero que la disfruten. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes trabajamos desde la educación integral para la sexualidad en la formación ética, el enfoque diferencial y los derechos humanos que, en conjunto, contribuyen a la transformación social que busca nuestra labor pedagógica. Adaptar el currículo, los materiales educativos y los procesos de formación pedagógica permite que nuestros estudiantes reflexionen y actúen de manera responsable e informada sobre su sexualidad. Normalicemos el diálogo sobre sexualidad. La información oportuna de fuentes investigativas confiables y acorde al ciclo vital de las y los estudiantes promueve el goce y disfrute de la sexualidad responsable. El embarazo temprano y subsiguiente y las infecciones de transmisión sexual solo pueden prevenirse si continuamos el diálogo sobre los imaginarios colectivos frente a las formas de vivir la sexualidad. Para prevenir el embarazo debemos integrarnos. Cada contexto educativo tiene dinámicas cambiantes y requiere abordajes diferentes. Involucrar la educación integral para la sexualidad en el PEI implica estrategias curriculares que comprometan a toda la comunidad educativa, involucrar a los hogares y empoderar a las y los estudiantes para que reflexionen sobre sus sueños, expectativas y metas. Una excelente forma de prevenir el embarazo temprano y subsiguiente es que los y las estudiantes sean conscientes de cómo estos eventos dificultarían su trayectoria de vida. Así serán ellas y ellos mismos quienes deseen informarse y enfocarse en la prevención. El embarazo temprano también se previene rompiendo estereotipos. A través de los docentes, las instituciones educativas dialogan con la sociedad para desestructurar estereotipos tradicionales y construir ejes articuladores que invitan a la toma de postura desde diversas expresiones. Este diálogo permite reconocer la sexualidad como un valor natural de los seres humanos y no como un escenario de disputa y exclusión, sino que todos en nuestra humanidad le demos un lugar para pensarla, repensarla y, de ser necesario, reaprenderla. Prevenir el embarazo no anula los principios culturales o religiosos de los y las estudiantes. Por ello, promovemos el enfoque de derechos que necesita una sociedad pluricultural. Debemos transmitirles que, por fuertes que sean sus creencias, estas no pueden perjudicar los derechos humanos y que la labor educativa implica modificar normas sociales que los vulneren. Empoderarles con información gradual y veraz no les priva de su inocencia, sino que les permite un ejercicio más reflexivo de la sexualidad. Una perspectiva interdisciplinar que enlace la educación sexual, la promoción de habilidades para la vida y el acceso a información veraz promueve la reflexión sobre las actitudes y el enfoque crítico reflexivo que requiere el constructivismo. Los docentes ya poseemos los conocimientos necesarios, el enfoque diferencial, la perspectiva de género, el enfoque en derechos e interculturalidad. Sigamos así, pues juntos, docentes, comunidades e instituciones educativas aportamos a esa red de apoyo a la que nuestros niños y niñas tanto tienen derecho. Bueno, esperamos que este material haya sido de complacencia para todos. Próximamente el proyecto tiene grandes sorpresas. Venimos trabajando como equipo interdisciplinario en varias sorpresas para que ustedes también puedan acceder a este tipo de materiales, cada uno con una ficha pedagógica muy interesante para sugerir diversas formas de acercar el diálogo, porque en últimas, después de ver el video, esa es la reflexión principal, invitarnos a sonrojarnos un poquito con los adolescentes y los jóvenes, con las preguntas que a veces son un poco salidas de tono, consideramos que no sabemos qué hacer con esas preguntas que hacen los niños y las niñas, pero que sí estamos en la capacidad de responder desde nuestra experiencia, desde nuestro sentir, respetando la posibilidad de libertad de esos otros y estas otras
nuevas que se están formando y que cuentan con nosotros. Adicionalmente, recordarles que no estamos solos. En los colegios contamos con proyectos como este y a nivel interinstitucional, por supuesto, todos y todas apostamos por la prevención del embarazo en adolescente y subsiguiente. Adicionalmente, por la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Para ir cerrando el espacio, quiero recordarles que pueden estar haciendo sus preguntas por el chat. Nuestro compañero ya está consolidándolas para poder luego pasárselas a los compañeros y responder el mayor número de preguntas posibles. Y recordarles que de igual forma el equipo del proyecto 7774 está en toda la ciudad, en todas las localidades. Hay uno de los representantes de este equipo que probablemente ya los ha contactado o que, a los cuales pueden acceder para que podamos seguir construyendo conjuntamente escenarios de diálogo que beneficien en últimas a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes. Bueno, continuamos con el siguiente slide, por favor. Para cerrar este conversatorio que ha sido muy interesante, que por supuesto ha tocado diversas fibras y que en últimas, como mencionábamos hace unos momentos, nos invita a abrir escenarios de diálogo con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, queremos preguntarles, queridos panelistas, ¿por qué es importante el abordaje de violencias desde la educación integral en sexualidad para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente? Bueno, gracias Marilyn por la pregunta. Pues bueno, digamos que en este conversatorio, como han podido ver, quisimos hacer énfasis en pues, la violencia sexual pues, como un gran problema social claramente, pero con una relación también con el embarazo temprano. Y en ese sentido, pues el abordaje de este problema para la prevención del embarazo pues es clave, ¿no? Es muy importante. Sobre todo si se tiene en cuenta que el embarazo temprano pues es un problema que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en varias dimensiones, afecta su salud mental y física, según cifras de Profamilia y la Fundación Plan. Esta es la primera causa de mortalidad infantil materna, ¿sí? El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas también nos dice, hacia el año 2013 se estimaban 70.000 muertes de adolescentes en países de bajos ingresos, muertes que tenían, digamos, como causa complicaciones asociadas pues, principalmente al embarazo. De igual manera, pues este es un problema que repercute, que afecta el desarrollo educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes porque repercute, digamos, en la problemática de la deserción escolar. También afecta la dimensión económica. También esto está súper documentado, pues porque profundiza la feminización de la pobreza, dado los obstáculos principalmente de niñas y adolescentes, mujeres, para acceder y para pues, cualificarse en términos educativos y por ende, digamos, el acceso a oportunidades laborales formales, ¿no? Digamos que de otra parte, este es un problema que representa, pues, que tiene otras consecuencias. De igual manera, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas estableció que para el año 2018 al Estado colombiano le costó, digamos, un déficit de 5.1 billones de pesos en el Producto Interno Bruto del año 2018, digamos, el tener que abordar esta problemática, ¿no? Digamos que de otra parte también, todas las cifras que hemos venido abordando las ponemos sobre la mesa porque efectivamente pues nos dan un respaldo y nos muestran un respaldo a las instituciones, ¿no? Sobre hacia dónde ir y qué acciones realmente implementar, pero pues claramente es importante decir que un solo caso de violencia sexual pues ya reviste gravedad y por eso es importante la prevención de la violencia sexual desde la educación integral en sexualidad desde edades muy tempranas, ¿no? Para que niños y niñas reconozcan cuando están siendo víctimas de violencia sexual y también pues para que se pueda como construir poco a poco ese cambio cultural que se necesita, que apunte a ir desmontando pues las estructuras que sostienen este tipo de violencias, ¿no? Como ya lo decíamos en algún punto, pues son problemas que están sustentados en una estructura social pues que los legitima. Entonces, como por todas esas, digamos,
elementos que pongo sobre la mesa, es clave el abordaje de esta problemática de la violencia sexual desde la educación integral en sexualidad, y eso va a apuntar también de alguna manera, obviamente, a la reducción del embarazo temprano y subsiguiente, que es tan importante. Muchas gracias, María Camila, por tu intervención. Me gustaría que tuviéramos la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros para cerrar el espacio y proceder con el tema de preguntas. Antes de eso, por favor, recuerden todos y todas que a través del chat también tenemos o hemos compartido el Forms para que por favor diligencien y quede referenciada su asistencia. Muchas gracias. No sé si Fer, ¿te animas? Barbie. Gracias, Marilyn. Yo quería solo Gracias. agregar algo muy pequeño, y es que la importancia de este abordaje de estos temas es obviamente evidenciar, normalizar el tema sexual, como lo había referenciado la compañera Bárbara anteriormente, de cómo el padre debe acercarse, de cómo el profesor debe acercarse, de cómo alguien debe acercarse a hablar de un tema que siempre ha sido un tabú, y que pues obviamente estamos intentando construir una mejor percepción. Que es importante también conocer para identificar, como lo dijo la compañera María Camila, y los estudiantes y los jóvenes y los adolescentes y los niños logran identificar, digamos, como esos temas, entonces pues es más fácil para ellos, digamos, como lograr defenderse, ¿sí? Saber dónde puede hacer contestar. Y la otra es que, porque es importante desde el aula, lo veo yo, es que es donde ahí construimos. Y obviamente, pues el conocimiento debe tenerlo desde el aula, los estudiantes, construirse con los padres y obviamente con los docentes, para poder concientizarnos de la importancia de este tipo de temas. Yo solamente complementaría lo que mis compañeros muy bien exponen, que digamos el abordaje de la violencia es clave como el abordaje de otros de los aspectos fundamentales de la educación integral en sexualidad. Digamos que la violencia es una de las consecuencias de la no educación integral en sexualidad, y por eso esa propuesta de la EIS es desde la prevención, desde cómo desde muy pequeños comenzar a naturalizar el tema, comenzar a entender las diferentes maneras como yo me manifiesto, la diferencia entre identidad sexual, expresión de género, entender el respeto a la diferencia, el que no me escandalice cuando llegue mi menstruación. 2 de cada 3 niñas en el mundo, en diferentes contextos, se asustan cuando llega su primera regla porque no tienen la información acerca de qué está pasando en este proceso. Y no solamente para las niñas, sino como los niños también deben ser incluidos en esta información, porque esta, digamos, no debe ser una información para niños y aparte para niñas. Esta es una información integral que debe ser abordada desde la integralidad del sujeto, digamos, cuerpo, emociones, entorno social, autoestima, como es integral el sujeto, precisamente como una de las herramientas más potentes de la prevención del abuso sexual, pero también del embarazo y de otras muchas cosas que pueden pasar cuando no hay una educación sexual, digamos, fundamentada y de base desde la escuela, desde el contexto cercano, desde la familia. Entonces creo que pues con eso estaríamos completos. Gracias compañeros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas preguntas que un poco se acercan también a lo que acaban de mencionar, en efecto lo que Bárbara mencionaba al respecto. Los compañeros que están del otro lado de este en vivo nos preguntan que cuáles son esas herramientas específicas que podemos trabajar para abordar con niños, niñas y adolescentes, pues todo lo que tiene que ver con los temas relacionados con su sexualidad. Inicialmente, cuando hablamos de niños y niñas, podríamos usar, por supuesto, toda nuestra creatividad y, ¿por qué no traer las actividades rectoras, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, para que a través de lo que esto nos ofrece podamos poner en diálogo las diversas temáticas que, pues, por supuesto, tienen relación con la vivencia de la sexualidad, el reconocimiento de sus cuerpos, poco a poco la configuración de su identidad, la toma de decisiones y demás. ¿Qué otros elementos ustedes desde la experiencia podrían sumar a esta respuesta para poder compartir con los compañeros que están del otro lado preguntándonos cuáles son esas herramientas específicas para abordar el tema con niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
Bueno, yo creo que en algunas de las herramientas las mencionábamos y las enumerábamos en alguna parte de esta conversación. Sin embargo, dentro de cada una de esas que propusimos acá podría haber muchas más. Digamos, en este momento podemos afortunadamente acceder a información que ya está consolidada en este sentido. Tenemos entidades como la UFPA, como la UNESCO, como la OMS, que tienen ya material, digamos, estructurado para ello. La Secretaría de Educación también tiene contenido específico para cada edad y para abordar. Yo creo que todas las herramientas pedagógicas que se utilizan en el aula para los diferentes tipos de conocimientos son válidos para aplicarlos en los conocimientos de educación sexual integral. Lo que me parece más importante es que se transversalice, es decir, que no se quede solamente en la responsabilidad de un solo docente o de un grupo de docentes, como en el caso de la orientación, sino que sea responsabilidad de todos los docentes y que se pueda, ¿por qué no?, hacer cosas que tengan que ver con matemáticas y educación sexual, educación física y educación sexual, para que los chicos entiendan que esto realmente es un tema que nos atraviesa, que la sexualidad pues está presente a lo largo de toda la vida de los sujetos. No sé, complementaría de esta manera. Muchas gracias, Bárbara. Adelante. Totalmente de acuerdo, Bárbara. Gracias, totalmente de acuerdo, Bárbara. Creo que tú lo has dicho de una muy buena manera, y es el hecho de que no se recargue la responsabilidad en los orientadores, sino que debe ser una responsabilidad de todos los docentes, ¿sí? Y que obviamente la temática debe ser transversal, y desde esa temática transversal, pues obviamente abordarla desde cualquiera de las asignaturas de cómo se ve la sexualidad, cómo se trabaja la sexualidad y cómo, digamos, cómo enfrentarla. A partir de ahí, creo que esa responsabilidad de todos los docentes implicaría que cada uno aportaría desde su sapiencia, desde su saber, pues obviamente cada uno estilo de las pedagogías que aportaría a la construcción de un formato, una nueva sexualidad, ¿sí? Sería como el aporte. Muchas gracias, Fernando. Bueno, adicionalmente en algún momento de la conversación hablamos de la importancia de que esto es un asunto de cogarantes de derechos, donde actuamos, por supuesto, desde el sector educación, pero también, pues, nosotros cada uno desde el rol que desempeñamos con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Preguntan en nuestro chat cuáles son esas instituciones que pueden invitarse para fortalecer el accionar del docente, la docente, orientadores y orientadoras con los niños y las niñas. De primera mano, recordar que tanto las entidades distritales como salud, integración social y otras entidades más también realizan diversos proyectos. Nosotros podemos acercarnos a los diferentes puntos que se encuentran en la localidad, y puntualmente desde educación, el proyecto de educación integral para la sexualidad, para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, trabaja en cada una de las localidades realizando talleres en diversos temas relacionados con sexualidad. Hacemos un apoyo constante, bueno, los profesionales de acompañamiento realizan un trabajo constante de asesoría y acompañamiento a los proyectos de educación integral, los proyectos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Adicionalmente, en este periodo de tiempo, dentro de poco se van a abrir unos semilleros muy interesantes para el trabajo con jóvenes, donde ellos podrán exponer su manera de hablar de sexualidad, de poner en diálogo la sexualidad. ¿Qué otras entidades, compañeros, consideran ustedes pueden ser interesantes y de fácil acceso para que los maestros, las maestras, orientadores y orientadoras puedan llamar a sus colegios, invitarlos a participar y que sea información idónea para los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes? Bueno, el proyecto de educación integral en sexualidad trabaja de manera articulada con otras entidades, hacemos parte y participamos en diferentes escenarios interinstitucionales a nivel distrital. Uno de ellos es la Mesa Distrital para la Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana, en la que nos encontramos con Secretaría de Salud y Secretaría de Integración Social, ¿no? Estos son como nuestros compañeros, digamos, con los que nos apoyamos para el trabajo, ¿no? Concretamente, digamos, en colegios de manera muy específica estamos nosotros. La meta de este proyecto a los 4 años es poder llegar al 100% de los colegios. Ya estamos en una gran mayoría. Pero digo, también hay otros profesionales, digamos, de acompañamiento territorial de estas otras entidades que también, pues efectivamente pueden hacer incidencia en estos espacios.
Hablando de la Secretaría de Integración Social, ellos a través de gestores y gestoras de juventud, digamos, implementan ese proyecto de prevención de la maternidad y la paternidad temprana en las localidades en general, pero también pueden, digamos, hacer como algún tipo de incidencia en los colegios. Entonces, trabajamos también de la mano de salud. Muchas veces las ferias de la sexualidad también se articulan con esta entidad y pues en general esas son como las entidades principales con las que trabajamos. No sé si se me escapa algo ahí. Muchas gracias, Bárbara. Sumar a esto también el reconocimiento al trabajo que hacen compañeros de otras entidades como Salud con los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes que también pueden encontrar en su localidad. Con respecto a cómo vamos a hacer para poder poner en las manos de todos ustedes las diferentes herramientas que hemos mencionado, o por lo menos las que trabajan en nuestro proyecto, dentro de poco haremos el lanzamiento, al cual también estarán cordialmente invitados e invitadas, de un micrositio llamado Sexualidad al Tablero, donde a través de un personaje muy animado, consultado, construido y diseñado con mucho cariño, y donde han participado también los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, pues empezaremos a generar esos diálogos un poco más pedagógicos para que conjuntamente, usando nuestra creatividad, podamos seguir acercando los temas que nos interesan con respecto a la vivencia de la sexualidad. Cuando hablamos de otras organizaciones, de pronto que pues no podrían tener un acceso directo a la comunidad, pero que sí ofrecen un material muy interesante para abordar estos temas. Hablamos del Fondo de Población de Naciones Unidas, de la UNESCO, entidades que los compañeros ya referenciaron durante su presentación. Hablamos de la IPPF y organizaciones también de tipo privado que suman esfuerzos para seguir abordando de manera muy asertiva y empática los temas relacionados con la sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También, bueno, ya nos preguntaron por el acceso a las herramientas, entonces como les contamos, pronto tendremos el lanzamiento del micrositio y por favor recuerden revisar Red Académica, donde hay otros sitios también de otras categorías, de otras áreas de la subdirección que tienen material muy interesante y por supuesto recordar que nuestros compañeros de categorías, por ejemplo, como la de diversidad, también está llegando a las instituciones educativas, invitarlos a que abran las puertas de par en par, nos reciban con el corazón dispuesto, porque también tenemos muchísimas cosas por compartir para apoyarlos en ese fortalecimiento de estrategias que ustedes, mejor que nosotros, han trabajado desde el corazón para los adolescentes, jóvenes, niños y niñas de sus instituciones educativas. Sigo explorando entonces el chat. Por aquí encuentro algo que dice, para realizar acciones significativas, es necesario el apoyo de la Secretaría de Educación con personal idóneo para tratar estos temas. Por supuesto, trabajamos en ello y por eso generamos este tipo de espacios con profesionales de alta calidad, si se puede llamar de esta manera, como los compañeros que nos acompañan el día de hoy. ¿Nos ayudan con esos talleres o nos dan algún material? Por supuesto que sí, eso ya lo hemos respondido un poco, sigo explorando. A ver, permítanme un segundo. Quiero un poco como buscar qué otra pregunta podemos responder antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué medidas se están tomando desde la Secretaría de Educación Distrital para dar celeridad a los casos reportados donde hay riesgo de contacto, teniendo en cuenta las múltiples fallas y demoras en el sistema judicial colombiano? Compañeros, ¿qué respuesta podemos dar frente a esta pregunta? Repito, ¿qué medidas se están tomando desde la Secretaría de Educación para dar celeridad a los casos reportados? No sé, Fer, si estás hablando o porque no te estoy escuchando. Ah, ok. Pues digamos, frente a la problemática que se ha venido evidenciando relacionada con violencia sexual, digamos, en entornos escolares, se ha hecho, digamos, una articulación directamente de la Secretaría, en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito y el Fiscal General de la Nación, ¿no? Un poco como para poder avanzar pues en el abordaje de esas denuncias que se han evidenciado y se han llevado precisamente a la Fiscalía pues un número importante de denuncias y pues en eso se ha estado avanzando, como digo, en cabeza de la secretaria como
asumiendo y liderando ese proceso. Muchas gracias, María Camila, que hay una pregunta muy interesante. Yo me voy a tomar el atrevimiento de pronto de sugerir que Barbie nos ayude con ello. Dice, la sexualidad hace parte de la vida en todo espacio y momento. ¿Cómo? Desde las infancias se trabaja el cuerpo, el sentir y el valor por él. Sugiero que nuestra compañera Barbie, gracias a su expertise en temas de arte, en temas de cultura, de un poco acoger la diversidad a través pues, de esas muestras artísticas, pudiera de pronto respondernos. Repito la pregunta. La sexualidad hace parte de la vida en todo espacio y momento. Cómo desde las infancias se trabaja el cuerpo, el sentir y el valor por él. Gracias, Marilyn. Esta es una conversación frecuente que tenemos con docentes en las diferentes instituciones donde estamos acudiendo. Por un lado, porque se siente o hay un clamor porque esta estrategia y las estrategias de educación integral en sexualidad lleguen también a la primera infancia. Sabemos que es una necesidad, sin embargo, digamos, el proyecto como tal trabaja con niños a partir de los 10 años. Eso no significa que dentro de los proyectos educativos institucionales en sexualidad no estén contempladas las primeras infancias. Obviamente, teniendo como referencia documentos como los que mencionábamos ahorita, como las orientaciones de la UNESCO, donde nos va a orientar respecto a qué temáticas podemos trabajar a partir de qué edades. Sí, digamos que las temáticas que allí, digamos, son más relevantes son el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo como un territorio. Es de las temáticas más bellas que hay en este momento, por ejemplo, para los más pequeños, es reconocer mi cuerpo como un territorio que tiene unas especificidades, que tiene unos límites, que tiene unos gustos y unos disgustos, que tiene una manera de expresarlos. Y todo ello, como tú bien lo has dicho, Marilyn, digamos el mecanismo y el vehículo más bello y más propicio y más fértil para ello es el arte, es el acercamiento lúdico a la primera infancia, es decir, la sexualidad a partir de la pintura, de la plastilina, de los títeres. Entonces hemos encontrado dentro de las instituciones que ya se vienen desarrollando algunas acciones transversales en los más pequeños con estrategias como estas desde otras materias. Donde no necesariamente tenemos, porque es que también tendemos a ver como que la sexualidad tiene que ver específicamente con el inicio de la vida sexual y solamente a partir de ese momento debemos hablar de la prevención y de la prevención del abuso, y la educación integral en sexualidad lo que nos invita es a trabajar desde mucho antes, desde muy pequeños, en el reconocimiento del cuerpo. Por eso veíamos ahorita la importancia de proveer herramientas para la autoestima, para saber qué cosas me gustan y qué no, qué hace parte del ámbito privado y público. Ahí también contarles que estamos trabajando con personas en discapacidad y sus familias, también tratando de llegar con esta información de una manera más asertiva en esta población a través precisamente del arte, de todos los sentidos, no solamente del conocimiento. Esto, digamos, va mucho más allá de entender las cifras y que, claro, nos alertan un montón, pero va más allá desde lo sensorial, desde la observación, como le decías tú, de ir mirando no solamente allí como el foco del abuso, sino más bien el cuerpo como un montón de posibilidades que se va formando un proyecto de vida desde muy pequeños, con unos valores muy sustentados, y que cuando ya llega el momento, digamos, de iniciar una vida sexual, tener pareja y demás, ya no es una cosa de ese momento, sino que viene consolidándose desde mucho, mucho más atrás, obviamente con todo el contexto de lo que influye a este sujeto en términos pues sociales, económicos, en su familia, religiosos y éticos, pues de su contexto. Eso aportaría allí. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, ya tenemos el espacio por cuestiones de tiempo. Sin embargo, antes de despedirnos, quisiera que cada uno de los compañeros que ha estado aquí en el rol de panelista, por favor, nos regale una reflexión final que quede en la mente y corazón de todas las personas que estamos escuchando, los más de 500 maestros, docentes, orientadores y orientadoras que hoy decidieron unirse para que continuemos generando espacios de diálogo. El trabajo frente a este tipo de temas es constante y debe ser conjunto. Por eso seguiremos participando en este tipo de escenario y los invitamos a que continúen conectándose durante toda la semana con el trabajo que tiene la Secretaría de Educación dispuesta para ustedes, donde juntos seguiremos construyendo país, seguiremos poniendo a la educación en primer lugar. ¿Qué nos pueden decir, compañeros?
Bueno, yo quisiera comenzar invitándolas a que se acceda a la educación integral en sexualidad por las múltiples formas desde la educación que podemos acceder a ello. Digamos, el proyecto 7774 es uno de los mecanismos que se han activado y que creemos en este momento es importante, pero pues no alcanzamos, digamos, a llegar a todas las instituciones al tiempo con todas las actividades que nos gustarían. Nosotros sí estamos intentando, digamos, multiplicar y volver a los docentes que asisten a nuestras diferentes estrategias pedagógicas, que se multipliquen las acciones, incluso los chicos de los semilleros y las redes de padres, la idea es que sean multiplicadores de todo esto, pero también la invitación es a que esto se haga en un ejercicio constante pedagógico. Los maestros nos sorprenden con las actividades que hacen, con la capacidad creativa que tienen, entonces es incluir dentro de estos proyectos educativos institucionales el tema de la sexualidad como algo transversal, súper urgente, súper importante, donde se vincule toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Bárbara. María Camila, Luis Fernando, ¿quieren cerrar con algún mensaje? De pronto algo muy corto, leyéndome de mi compañera Bárbara, es muy importante, yo creo que es la responsabilidad de todos, sí, es la responsabilidad de todos el conocimiento, la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, desde la primera infancia hasta la edad adulta, en padres, en maestros, compañeros, en adolescentes, en niños. Yo creo que sea como un efecto bola de nieve, donde podamos cambiar esta cultura que tenemos, esto que a veces repetimos y que venimos arrastrando. Entonces la idea es cambiar este pensamiento para hacer evidente las nuevas oportunidades que tenemos de aquí en adelante. Yo creo que es una responsabilidad de todos automáticamente. Muchas gracias, Luis Fernando. María Camila. Sí, no, también algo muy, muy corto para ir cerrando, pues digamos que es una invitación igual que hacemos siempre desde el proyecto de Educación Integral en Sexualidad, pues a comprender este tema como un derecho sexual, un derecho reproductivo, que dentro del rol que se tiene en las instituciones educativas, pues es necesario garantizarlo. Que digamos es una temática que se debe abordar desde ese soporte normativo que encontramos y pues entendiendo lo grave, digamos, de la problemática, de todas las problemáticas asociadas a la educación integral en sexualidad que hemos venido mencionando, pero pues también el foco obviamente en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente, que es una temática que, como digo, se debe abordar desde ahí. Sabemos que somos seres humanos, que tenemos opiniones, creencias, miradas pues sobre los temas, especialmente este es un tema pues que tiene sus complejidades, pero siempre invitarlos a eso, como a poder propender por apostar por la educación integral en sexualidad. Muchas gracias a todos los colegios que se interesan tanto y que nos abren las puertas porque consideran que este es un tema central. Y eso, desde ahí poder, digamos, impulsar los procesos independientemente un poco, pues, de las posturas que podamos tener, digamos, más personales, pues, que, digamos, es válido que todas las personas tengamos, pero que es importante la apuesta de la educación integral en sexualidad, sobre todo también desde el enfoque que proponemos, que como se ha dicho, pues se enmarca dentro de unas orientaciones internacionales de la UNESCO que nos dicen un poco hacia dónde ir en términos de educación integral en sexualidad. Eso sería todo. Muchas gracias, María Camila, Luis Fernando, Bárbara, por su tiempo. A las más de 500 personas que se han conectado el día de hoy, muchísimas gracias. Los invitamos a continuar fortaleciendo sus capacidades para que juntos podamos permitir que ellos y ellas, quienes nos esperan en las aulas, puedan ser en Bogotá. Que se ponga a la educación en primer lugar, a la educación integral en sexualidad en primer lugar, para que podamos seguir generando espacios como estos, espacios idóneos del diálogo, para que ellos puedan crecer, decidir en armonía consigo mismos, con sus entornos, con las personas que les rodean y que aportan pues a esa definición del trayecto de vida que deseen. Todas las pequeñas acciones suman, incluso estos espacios van sumando y reiteramos que por supuesto la cantidad de situaciones complejas que atraviesan los maestros día a día, de preguntas, de ciertos momentos, de lo que ocurre o lo que está ocurriendo a diario con los temas que abordamos,
son álgidos, pero seguimos construyendo juntos. Por eso les invitamos a que continúen participando en la Semana de Desarrollo Institucional Escuelas como Territorio de Paz. Muchas gracias a todos y todas por su presencia. Feliz tarde. Gracias. Gracias.